Es todo. ¿Ese segundo nivel podría ser el mito de soberanía? Es el mito de soberanía. Ah, y la parte de la teogonía tendría que ver con los protista. No. Digamos, o sea, La el primera, mito de aparición, teogonía, tendría que ver con el protista. no, el relato de la teogonía tiene que ver con las familias divinas. Y el mito de soberanía con este segundo nivel. Exactamente. La lucha de con un linaje. Bueno. Ahora volvemos, no hay ningún problema. Dale. Sí, Abril, el poeta hesiódico narra una teogonía y a su vez una cosmogonía. Perfecto. Bien. Volvemos entonces. Veo que hay bastante confusión en algunos, por lo tanto, volvemos a trabajar. Estoy recibiendo gente. Esperan un minutito porque todo se me complica. Bien. El poeta de registro hesiódico narra una teogonía y narra una cosmogonía. Presten atención para preguntarme lo que me quieran preguntar. Cuando narra una teogonía, teo es dioses, divinidad, y gonía es nacimiento. Entonces narra el largo nacimiento de los dioses. Mira, yo pensé que venía de Agón, el combate. No, de nacimiento. Perfecto. Entonces, narra el nacimiento de los dioses, el árbol genealógico de los dioses, eso es narrar una teogonía. Hay teogonía griega, hay teogonía romana, hay teogonía babilonia, hay teogonía egipcia en ese sentido, porque se narra, insisto, el largo nacimiento de los dioses y cómo se produce ese nacimiento a través de uniones divinas, a través de lo que podríamos denominar un dispositivo matrimonial. ¿Por qué narra el mito de aparición? Porque al narrar una teogonía, narra precisamente cómo han aparecido los dioses, en qué orden, cómo se repartieron los rangos y las jerarquías. Bien, ahora voy a retomar explicando algunos elementos propios del relato teogónico. Vamos al segundo, que me parece que es el que más dificultades trajo. Cuando el poeta narra una cosmogonía, narra el nacimiento del cosmos. Sí, Gonzalo, sí, Soledad. Ahora voy a volver a hablar y lo voy a poner. Abran el micrófono para todos cuando me hacen preguntas. Mejor que el chat que pasa inmediatamente. Vuelvo a repetir. Cuando el poeta narra una cosmogonía, narra el nacimiento del orden, el nacimiento del cosmos. En griego, cosmos es orden, es universo. Este universo ha nacido a partir de 4 elementos fundantes.
Entonces, narrar una cosmogonía tiene un doble nivel, una doble perspectiva. La primera perspectiva, presten atención porque es la clave de la segunda pregunta. La primera perspectiva alude a los 4 ta protista. Y ta protista significa primerísimos elementos. El poeta narra los 4 primerísimos elementos por los cuales el cosmos nace. Caos, Gea, la tierra, Tártaro, los caminos subterráneos de la tierra, y Eros, la fuerza primordial que une los elementos. Ahora, hay un segundo nivel del concepto de cosmogonía y ahí está el mito de soberanía. ¿Por qué? Porque el poeta narra también las gestas, el drama en el sentido de acción, el agonismo en el sentido de combate, que Zeus libra contra las fuerzas que propugnan el caos, el desorden, lo indefinido. Entonces, el poeta narra la titanomaquia y la tifonomaquia. Entonces, ponemos en el chat, en esta especie de pizarrón que tenemos, 2 perspectivas del concepto de cosmogonía. 1, narrar la aparición de los 4 primerísimos. Cecilia, ¿Sí? en este caso, digamos, el poeta en este caso es Hesíodo. Toda esta explicación que da de la narración de la teogonía y la cosmogonía y bueno, Sí, todo lo que le está explicando, ¿lo hace en tanto inspirado por las musas? O sea, siempre. esto es lo que él ve y lo que él transmite, digamos. Perfecto, impecable. Esto es lo que él ve. Las musas lo han llevado al origen, lo han trasladado de algún modo al origen. Entonces, narrar la aparición de los 4 primerísimos y 2, narrar las luchas de Zeus contra sus enemigos. Cecilia, Y querida, entonces la Arge que mencionaba Fernando hace un rato para Hesíodo serían estos 4 elementos fundantes. exactamente, perfecto, Ok. Jazmín. Bien. Bien, nos vamos entendiendo. Narrar la lucha de Zeus contra sus enemigos, en ese sentido, se explica la soberanía de Zeus, el Zeus triunfante contra esos enemigos. Por eso, al narrar las luchas de Zeus contra sus enemigos, el poeta narra el mito de soberanía, que es el mito de un triunfo, es el canto de un triunfo contra los titanes. Entonces la batalla se llama titanomaquia, y la segunda lucha que el poema relata es la tifonomaquia. En un caso es la lucha contra los titanes
fuerzas acósmicas en la medida en que su triunfo hubiera representado que el cosmos se hubiese retrotraído a un estado de caos, a un estado de indefinición. Profe, En ese sentido, Miguel, profe, tengo una pregunta. ¿cómo no? El tema del titanomaquia es el tema es la guerra esa que duró 1000 días, algo así, ¿no? 10 años, 10 sí. años. Esa es la guerra que relata, ya venían luchando desde hace 10 años, tales y tales, hasta que Zeus logra vencer a los titanes. Quiero saber si hasta acá hay preguntas. Yo te iba a decir que te escuché teclear, pero no salió lo que escribiste en el chat. Te entiendo que escribiste titanomaquia, titanomaquia. Yo leí, tengo aquí presente que en el chat, confírmenmelo, Tendría dice que pulsar el enter para que aparezca lo escrito. pero lo hice, chicos. No, Dice por ahí Cecilia no tenés puesto enviar a todos. Bien, otra vez ese problema entonces. Ahí la flechita al costado de enviar, tenés que seleccionar todos. Muy bien, querida. No, me aparecen los nombres. Arriba de todo te tiene que decir todos. Lo primero, y después abajo vienen todos nuestros nombres. No, se los digo porque no lo puedo hacer y no quiero perder tiempo porque quiero volver a retomar, enviar chat a todos en la reunión. Ahora sí, lo logré. Entonces, ¿qué es? ¿Hasta qué punto había escrito bien? No, lo último que aparece es lo de Gonzalo. Que dice Zeus es el último hijo de Cronos y Rea. Ah, bueno, entonces falta un montón y llevaría mucho tiempo hacerlo. Ahora vuelvo a repetir y ustedes lo toman de eso. Vamos a la teogonía nuevamente. Todos estamos de acuerdo en que la teogonía es el largo relato de los dioses, ¿correcto? Bien, no hay problema con eso. Su genealogía. Sí, la larga genealogía de los dioses. Perfecto. Muy bien. Entonces yo les dije que les iba a contar para que vean no como anécdota, sino los juegos de poder que se dan en el relato mítico. La primer pareja parental, núcleo parental, que Hesíodo refiere es la unión de Gea, la Tierra, y Urano. Urano está receloso de que alguno de sus hijos le arrebate el poder. Urano es el soberano. La descendencia son los 12 titanes, 6 mujeres y 6 varones, 6 hombres. Para evitar, me tienen que mirar, para evitar que alguno de sus hijos le arrebate el poder, Urano se encuentra en esta posición ante Gea, cubriéndola por completo, asfixiándola, llenándola de hijos, pero al mismo tiempo clausurando el dispositivo porque no permite que sus hijos nazcan y vean la luz, precisamente porque uno de ellos sería el que le arrebate el poder.
Gea, la Tierra, a punto de reventar, porque mantiene en su seno a todos sus hijos sin que puedan ver la luz del día, arma una estrategia. Quiero que lean Juegos de Poder en lo que estoy contando. Arma una estrategia valiéndose del último de sus hijos nacidos, que es Cronos. Entonces, inventa, aparece una Gea productora, aparece una Gea estratega como características, aparece una Gea dotada de Metis, y Metis significa astucia en griego, y produce una hoz con H y Z, que es, como ustedes saben, un elemento, una herramienta para cegar. El mito narra, para cortar, el mito narra que Gea pone en manos de su último hijo, Cronos, a quien convierte en su aliado, esta hoz para que pueda cercenar los genitales del padre. Cuando, vuelvan a mirarme, cuando eso acontece, cuando Cronos cercena los genitales de Urano, se produce esto por el dolor. Se produce la cosmificación en el sentido de que queda la Tierra y la bóveda celeste y el espacio necesario para que esos hijos retenidos en el vientre puedan conocer la luz. ¿Se entendió el relato? Perfecto. Vamos entonces al segundo núcleo parental, también de altísima conflictividad y también con una lectura que debemos realizar en torno al poder femenino, y eso es lo que me interesa, narrar el poder femenino, el poder de resistencia femenino frente a la hibris, frente a la desmesura del poder varonil, del poder de Zeus o de Cronos en este sentido. La nueva pareja es la pareja de Rea y Cronos. Hay un texto en internet que se llama Las delicias del parricidio, un texto mío que pueden consultar, porque en realidad lo que aparece es la muerte real o simbólica del padre para que los hijos puedan nacer, para que los hijos alcancen su vida. Más allá de la anécdota, que poco importa, lo que quiero es que lo lean en términos políticos, en términos de poder. Cronos repite de algún modo el temor de Urano, porque teme que alguno de sus hijos le arrebate el poder. Entonces, a medida de que nacen del útero materno, de la cavidad materna, pasan a otra cavidad oscura, a otro antro, se podría definir en esos términos, que es el estómago del padre, porque Cronos se traga a cada uno de sus hijos. O sea, profe, se come a todos menos a Zeus. Exactamente. Bien, Miguel. Ahora vamos a ver por qué no a Zeus.
Se va a dar entonces, a partir de esta acción, estoy narrando elementos de la teogonía. Porque estoy hablando de características, de episodios que tienen que ver con el nacimiento de los dioses. No estoy hablando en este momento de cosmogonía. ¿Se está entendiendo esto? Sí, no hay problema. Bien. ¿Y Cronos Si con quién se une, profe? Cronos se une con Rea. De a uno. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Perdón. Sí, sí. Entonces no entendí mal lo que estaba explicando. Pensé que estaba hablando de la segunda parte de la cosmogonía, cuando habló de las luchas de Zeus y nombró la titanomaquia. No, querida. Entonces, ¿de qué estaba hablando? No, querida, dije que iba a volver a hablar de la teogonía para aludir a estos episodios particulares. Bueno, gracias. Bien, ¿quién más tenía una pregunta? No, queda claro, Ceci, que Cronos es el tiempo, ¿verdad? Sí, Cronos es ¿Rea el qué tiempo. sería, Rea? Rea es una de las titanes. Ok. Muy bien, ahí está la segunda pareja en Es decir, que con Rea. una hermana se une, profe. Sí, absolutamente, absolutamente, eso es moneda corriente. Perfecto. Entonces, a medida de que van naciendo, los va tragando. Rea, disgustada, angustiada por esta situación, urde un plan, nuevamente un plan femenino, nuevamente la resistencia femenina, ahora aconsejada por Gea, no importa todos estos nombres que confunden, me interesa que nuevamente un plan femenino, urdido por Rea, salva al último hijo que ha nacido, que es Zeus. ¿Cómo? Envolviendo una piedra en lugar del niño. El niño hay que hacerlo desaparecer de alguna manera, entonces es llevado a que lo críen las ninfas, etcétera, 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 pero Cronos está esperando a su último hijo. Entonces, en lugar de ese último hijo, que es Zeus, se le entrega una piedra envuelta en un pañal. Está apareciendo en el mito el espacio del simulacro, una piedra que pasa por ser un bebé envuelto en un pañal. Cronos no advierte esta artimaña, esto del orden de la metis, traga la piedra y se produce el vómito de todos aquellos que habían tragado, que nuevamente se abre la metáfora lumínica porque pueden ver la luz. ¿Se entendió el relato? Sí. Un cuadro, sí, hay un cuadro estremecedor de Goya. Absolutamente. De Cronos alimentándose. Absolutamente, fantástico. Sí, señor, un cuadro de Goya. Profe, hay una parte que creo que la madre de Zeus, ella le da una poción para que los vomite a ellos. Exactamente, hay parte del relato, sí. Hay parte del relato, muy bien, que no es el que trae Hesíodo, otra reescritura del mito que le da una poción para que vomite a los hijos retenidos en el antro. Bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Diego, lo que quieras. No, creo que había hablado alguien también. Yo, perdón. Preguntaba si los hijos estos que vos... No se te escucha, Soledad. Se te escucha mal, querida. ¿Ahora? A ver un poquito mejor, muñeca. Bueno, preguntaba si los hijos
que vomita Zeus son los titanes. Los hijos, no, Perdón, los hijos, que vomita Cronos. los hijos que vomita Cronos no son los titanes, son los hijos que han tenido Cronos y Rea. Perfecto. No se enganchen en eso, no importa. Importa que entiendan la estructura política del mito. Cuando hablo de estructura política del mito, hablo de los juegos de poder que se dan en el relato mítico. Bien. Profe, perdón. Patricio. Esto de internet que está bueno lo que aportaba Fernando. Busqué recién el cuadro y dice Sí. Saturno. ¿Puede ser que haya algún error? No, puede ser que esté la versión latina, querido. Ah, ok. O sea, Saturno sería Cronos. Cronos. Saturno es Cronos Exactamente. Pero Bien. tiene razón el aporte de Fernando, que es comiendo, es la reversión del mito en Roma. Entonces Bien. cambian los nombres, Patricio. Perfecto. Es Cronos. Digamos, Es Saturno Cronos. para latino, pero es Cronos. Claro. Perfecto. Muy Es terrible bien. el cuadro. Viste Es que como terrible. Dionisio pasó a Momento. ser Baco. Perfecto. Está buenísimo. Nadia querida, Discúlpame, Cecilia, ¿no me dirías cuál era el texto que dijiste? el mío, Sí, las delicias del parricidio. listo, gracias. Ahí lo anoto. De nada, querida. Muy bien. Vale decir, ¿estamos bien por ahora? Sí, profe, Sí. nada, a ver si sirve la analogía, a ver si lo estoy pensando bien. Cómo el cristianismo, después, ¿no? Hace uso de algunas cosas, como por ejemplo, estaba pensando en esto de estrategia femenina, cómo a Moisés lo envuelven y lo ponen en el río Nilo para que su padre después no lo termine matando. Bien, muchos mitos originarios tienen una estructura semejante y se pueden leer efectivamente elementos comunes en algunas culturas. ¿Mm? Cuando esto acontece, comienza entonces el reinado de Zeus. Primero fue el de Urano, luego fue el de Cronos, y ahora comienza en el juego de las uniones divinas el reinado de Zeus. Bien, ahora paso a la cosmogonía. Esto tenía que ver con el narrar la teogonía. En ese sentido, la primera función del poeta era narrar la teogonía, ya la hemos visto, y ahora vamos al relato de la cosmogonía. Entonces lo hemos separado en dos momentos diferentes. Hay relato cosmogónico cuando el poeta narra los 4 primerísimos. A eso se llama ta protista, a los 4 primeros elementos. No, Javier, no. Tiene que ver con las edades o las razas. No, querido, eso está en Trabajos y Días. Y yo estoy comentando teogonía. Ya vendrá en alguna otra ocasión el relato de Trabajos y Días. Por el momento me estoy dedicando a teogonía. Esos 4 primerísimos son caos, que no se trata de un estado caótico o de desorden, sino un estado de indefinición. Caos deriva
de un verbo que es el verbo jasco. Ahora creo que estoy escribiendo para todos, de un verbo jasco que quiere decir abrir la boca, bostezar. Esto, separar los labios de modo tal que queda un hueco, que queda una abertura. Caos es la abertura primordial. Por eso Bernán dice que el cosmos empezó por un bostezo, porque es el verbo bostezar, en tanto abrir los labios, abrir la boca. A esta indefinición de caos como la abertura originaria sigue la definición, hay un juego, una tensión de opuestos, la definición de tierra, que es la sede siempre segura de todos los dioses. Si caos es la abertura primordial, Gea es el asiento, lo firme del mundo. Por otra parte, Gea representa el límite de lo visible y de lo invisible, de lo que sobre ella nace, las montañas, por ejemplo, y de lo que se dirige al mundo subterráneo, por ejemplo, Tártaro. Tártaro es la región subterránea, el inframundo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Perfecto. Cecilia, Y- disculpa, te hago una pregunta. Entonces Sí, tendrían Nadia. un orden estos cuatro. No, son simultáneos. No nacen uno de otro, ¿eh? No, Bien. son 4 protistas, 4 elementos. ¿Estamos, Nadia? Bien, querida. Finalmente, un cuarto elemento que es Eros. ¿Para qué lo necesitamos? Para que ponga en marcha precisamente las uniones matrimoniales, porque es el principio de atracción, la fuerza primigenia que une elementos. Esto es un nivel, una perspectiva de la cosmogonía. Pero narrar la cosmogonía es también narrar la dramática divina. Lo he separado en 2. Narrar la dramática divina. ¿Por qué? Porque Zeus, garante de la justicia, ha tenido que lidiar, ha tenido que vencer a los viejos titanes que se han sublevado, y ese es la titanomaquia. Maquia significa en griego batalla. La titanomaquia, y ha tenido que luchar contra Tifón. Tifón es el último monstruo engendrado por la tierra, unida en abrazo amoroso, en contacto amoroso. Este es el vocabulario erótico de Hesíodo con la tierra y su zona subterránea copulan, la tierra como potencia, Tártaro como potencia, copulan, y de esa unión nace Tifón. Tifón pretende hackear la soberanía de Zeus. Por lo tanto, hay
una segunda batalla que es la tifonomaquia. O sea, En primero la contra, medida. ¿Quién habla? Patricio, primero contra los titanes y después contra Sí. Tifón. Perfecto. Hay como un cierto orden, ahí sí, como una cierta sucesión. Lo que importa es la acumulación del poder de Zeus que se alza con el triunfo en ambas contiendas y por eso el poeta narra el mito de soberanía, porque narra la soberanía de Zeus. Es en esta pelea contra Tifón en la que Zeus y algunos otros dioses griegos tipo huyen con formas de animales tipo un águila, No lo caballo, relata, no sé en alguna otra versión del mito, no en el mito narrado por Hesíodo. ¿no? Porque en ese mito tipo explicaban por qué los egipcios tienen dioses con forma de ave, de cabra, eran los Entonces, dioses griegos disfrazados de otra cosa. no la conozco, querido. Bien, hasta aquí. Quiero saber qué preguntas hay. Tenemos 1 minuto 50. Y si es Cecilia, necesario... está bien. Sí, Patricio. Bueno, rápidamente. Entonces, podemos decir que la cosmología, la cosmogonía, tiene dos momentos, dos niveles o perspectivas. La primera tiene que ver con los 4 elementos primerísimos. Sí, señor. Y la segunda es Zeus contra estos titanes o monstruos, que Muy bien. sería el mito de soberanía, que Perfecto. correspondería a la segunda perspectiva de la cosmogonía. Sí, ¿no es señor. cierto? Sí, Ahí está. señor. Muy Bueno, bien. bueno. Fernando. No, es apenas una estúpida reflexión. Usted era y huérfana. Yo, a partir de es todo oralidad, ¿verdad? Es todo Sí. oralidad. O sea, con esto llegan a la cumbre de las civilizaciones, a lo máximo. Pero también por esto es la caída de la civilización griega. La manéutica, no veo manéutica, no veo nada, construcción, algo hecho con la mano, algo, no sé, todo oral, una civilización oral. Sí, Simplemente. absolutamente es una civilización Su caída oral que debe va a ser- pasar a una civilización escrita. Ahí Y estará después, el claro, nacimiento de la filosofía. exacto. Lo oral, lo manéutico, digo, lo de las manos, nada. O sea, Bien. ¿Tenemos más? ¿Se entendió la clase? Ahí alguien pregunta